Hoy vamos a hablar de economía, así que vamos a estar pendientes. Hoy está con nosotros el profesor Aarón Olmos y con él estaremos conversando justamente sobre todo esto del COVID-19, de cómo puedo generar dinero desde casa. Además de eso, también el hecho de qué puedo yo convertir en empleo, cuáles son esas fortalezas, cuáles son de alguna otra forma aquellas, digamos, oficios de trabajos que a partir de ahora empiezan a tener ya algo de interés interesante. Saludos a Aarón, aquí está por acá ya con nosotros. Ya déjame invitarte, Aarón, para entonces hacer lo que es Aquí estoy por acá, dame un segundo. Y invitado también de IESA. Y hoy vamos a tener unos temas súper interesantes que conversar. Profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido, un placer saludarte. Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Estamos esperando acá que entonces empiece a conectar ya la gente, agradecido además. Ya saben, empiecen a seguirlo en @AaronOlmos1, @AaronOlmos1. Hoy estoy en otro set, me vine para el cuarto, quizás la luz esté un poco más distinta de alguna otra manera. Mi esposa está transmitiendo también, está dando clases, porque justamente de eso vamos a hablar nosotros el día de hoy. De hecho, a través de plataformas como Zoom, a través de plataformas como el mismo Instagram, hay mucha gente que se está reinventando y está generando y está Así es. facturando desde su casa. Entonces, el detalle es ver también cuáles son las tecnologías que nos permiten entonces a nosotros todo esto. Aaron Olmos, como le decía, es economista, es profesor, es experto también en el tema tributario, en criptomonedas, etcétera. Pero, a ver, ¿sabes, Aaron? Vamos a comenzar ya una vez este tema y sus preguntas siempre súper bienvenidas a esta plataforma que para nosotros nos honra. Mañana, por cierto, antes de que se me vaya a pasar, voy a tener a la psicóloga Hildamar La Chica. Hildamar La Chica es experta en psicología, pero sobre todo ella maneja un tema de manera excepcional, que es la disciplina. Cómo en estos momentos podemos canalizar también una disciplina, entendiendo por disciplina no el regaño ni el castigo, no, disciplina es la estructura, es la consecución de algo para el objetivo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar nosotros el día de mañana. Aaron Olmos entonces con nosotros. Aaron, definitivamente el COVID, hoy estaba hablando incluso con un chico en la carnicería, me decía, ¿y qué viene después, señor Guillermo? ¿Qué viene después? Después de todo esto, hay una hora, un en este momento, ¿cómo hago yo para generar dinero? ¿Cómo hago yo para que de alguna u otra forma pueda llevar el sustento a mi casa? Hay personas que de repente ya tienen tiempo haciendo asesorías a través de plataformas como esta que estamos trabajando el día de hoy, pero hay otros que se están reencontrando con todo esto. Desde el punto de vista económico, ¿qué se está presentando hoy por hoy con el COVID-19 y qué consecuencias va a traer? O sea, es decir, para que puedas desarrollar y además agradecerte que puedas compartir conmigo, ¿cuáles son los sectores que más van a estar desfavorecidos después del COVID-19 y cuáles crees tú que se van a favorecer, si es que esa palabra cabe en este momento, o saldrán fortalecidos de otra forma después de todo esto? Bienvenido y un placer, de verdad. No, no, bueno, muchas gracias, Guillermo, ¿no? Por la invitación. Gracias por crear estos espacios, ¿no? De interacción para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Que son tan importantes y que quizás, no lo podemos hacer en espacios abiertos, públicos y nos orientamos en estas, como tú bien decías, tan importantes para nosotros en la actualidad, ¿no? Ujú. Fíjate, primero, bueno, evidentemente hay que situarlo en contexto histórico, ¿no? Se decreta la pandemia del COVID el 11 de marzo, ¿no? Ya se cumple un mes Un y un mes. día, ¿no? Ya estamos hoy a 12, ¿no? Y Venezuela reaccionó muy rápido y ya el 13 de marzo estábamos en este proceso de distanciamiento social, quedándonos en casa. Se extiende, el día de ayer salió una gaceta donde se extiende 30 días más. Ujú. Y la gran pregunta que muchos se hicieron, bueno, ¿cómo hice yo para estar un mes entero en casa si no estaba trabajando necesariamente? ¿No? Y es aquí donde la pregunta de cómo generar ingresos viene, ¿no? En principio, la gran mayoría de las personas generan ingresos por su trabajo, bien sea bajo una relación de dependencias, asalariado, o eres emprendedor y sales a la calle todos los días a ganarte el pan, a hacer lo que sabes hacer, a vender un producto, a prestar un servicio, cualquiera que sea la actividad.
Lo importante del efecto que tiene la pandemia del COVID es que la principal medida para contenerlo es quedarnos desmovilizados en el hogar. Y eso evita que muchas personas que se ganan el pan saliendo todos los días a la calle lo puedan seguir haciendo. Es Claro. allí donde comienza el tema de la reinvención, es ahí donde comienza el tema de la transformación digital, es ahí donde comienza el tema de comenzar a evaluar mi modelo de negocio, saber si mi modelo de negocio es susceptible de poder ser llevado a estas plataformas digitales y en el caso de no serlo, preguntarme, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora? Que mi actividad es de día, que tengo que estar todos los días en la calle, ahora que tengo que estar en casa o no me puedo alejar mucho o no tengo gasolina para moverme a los lugares donde generalmente yo hacía mi actividad, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer allí es evaluar cuál es mi principal fuente de ingreso. Mi principal fuente de ingreso es oficinista, lo que yo puedo hacer es digitalizable, se puede llevar a plataformas dentro de la oficina, bueno, hay aplicativos, hay herramientas que me permiten quizás seguir en mi relación de dependencia, mi 15, mi último, con mis bonificaciones, trabajando desde casa. Hay que entender que toda esta movida tiene tiempo ocurriendo y que quizás muchas personas están encontrando o reencontrando el tema digital Sí. por la fuerza, ¿no? Pero ya habían personas que trabajaban en relación de dependencia, de estajo, de la distancia, por teletrabajo. Tenemos Sí. el perfil de los profesionales virtuales. Tenemos algo que se conoce como economía geek, que es la economía de los freelancers. Las personas que no trabajan en una empresa 8 horas, de lunes a viernes, con un contrato, sino que trabajan para desarrollar actividades muy particulares, ¿no? Y ya son personas que tienen años trabajando en plataformas. Sin embargo, estas personas que ya vienen haciendo esto, hoy por hoy también pueden ver en riesgo su generación de ingresos, porque si bien estas personas ya trabajaban desde casa, quizás quien le pagaba su ingreso dependía de una actividad de calle, Claro. y casi todos entonces estamos ahora en casa. Entonces, hay que ver esto como un sistema y hay que ver esto como diferentes opciones, ¿no? En principio, la gran pregunta que tengo que hacerme, mi modelo de negocio se puede digitalizar, entonces tengo que evaluar mi modelo de negocio. Hay herramientas para hacer eso. Yo puedo evaluar mi modelo de negocio trazándome una matriz DOFA, por ejemplo, mucha gente la conoce y la ha trabajado. Puedo trazarme mi modelo de negocio viéndolo bajo el modelo Canvas, el modelo de generación de negocio, planteándome si mi propuesta de valor es digitalizable, si los canales que estoy utilizando son digitalizables y si no lo son, puedo entonces implementar quizás delivery, puedo implementar quizás acercarme a casa, puedo achicar quizás el campo de acción, es decir, las personas que venían a mi negocio, ahora soy yo el que me acerco, pero como tengo esta limitante del transporte, del combustible, solamente atiendo 7 cuadras a la derecha, 7 cuadras a la izquierda, es decir, es ajustar el trabajo que yo tengo ahora a las nuevas condiciones de mercado. Y eso pasa por un proceso de evaluación de lo que yo venía haciendo. Entonces, Claro. es importante entender que en principio no toda actividad económica y comercial puede llevarse por la vía digital. Pensemos Claro. en un mecánico, ¿no? Ajá. Exactamente. Por ejemplo, o sea, tú tienes mecánicos, tienes, bueno, panaderos, etcétera. Pero el punto radica en incluso si ese modelo de negocios puede seguir atendiendo al mismo cliente o tiene que Es atender a correcto. un nuevo cliente ahora. ¿Ok? Es correcto, y por eso el tema de replantearme mi modelo de negocio, es decir, en esta plataforma maravillosa del modelo de generación de negocios Canvas desarrollado por Pigneur y Osterwalder, que yo recomiendo mucho leer el libro, de esto se Recuérdalo, consigue en Aarón. digital. Disculpa que te Ajá. atrás aquí. Vamos a intentar ser lo más pedagógico posible porque de repente hay personas que sí lo manejan, pero hay otras personas que no lo manejan. Expliquemos cuál es el modelo Canvas, por favor. El modelo Canvas es una estrategia modular, gráfica, de alto poder, de alto impacto, que se conforma de, en principio, 9 grandes bloques de información que se interconectan y que tiene un entorno que circunda y que tiene un efecto directo sobre la dinámica de ese modelo de negocio. Es aplicable esta metodología para emprendimientos que están arrancando, es aplicable para empresas en marcha, es aplicable para departamentos, coordinaciones, solamente actividades bien Sí. puntuales de la empresa, se puede aplicar dentro, se puede aplicar fuera, o sea, es bastante amplio, ¿no? En su uso. Y moldeable ¿Cómo a la se situación. y moldeable? ¿Cómo se Ujú. conforma esto? Lo primero que yo tengo que entender es que mi empresa o mi actividad tiene que resolver un problema de un grupo de Claro. personas. Hay una propuesta de valor que se le conoce al producto o al servicio que yo tengo que prestar. Esa Ujú. propuesta de valor se orienta a un segmento del mercado, a un grupo de Ok. personas con unas características particulares.
edad, sexo, nivel de ingreso, ubicación geográfica, ¿sí? Yo tengo que estar muy en claro en esas características de ese segmento de mercado, porque es a ese grupo de personas a las que yo le voy a ofrecer esta propuesta de valor, este producto o servicio que tiende a corregir o a solventar o a cubrir una necesidad que ellos tienen. Tengo ya un segmento de mercado, tengo una propuesta de valor, pero entonces tengo unos canales a través de los cuales conecto esa propuesta de valor con el segmento de mercado, pero también a través de los cuales le hago llevar la información de lo que yo estoy haciendo. Hay una retroalimentación, porque también yo establezco una relación con ese cliente o con ese segmento de mercado. Y en esa relación que yo establezco con ese segmento de mercado que es tan importante, puede ser muy cercana, puede ser a distancia, puede ser digital, puede ser como yo lo imagine, en términos de prestar el mejor servicio posible y sobre todo cuidando mucho el postventa. Toda esta estructura me va a generar a mí la posibilidad de generar ingresos producto de la venta de mi bien o servicio. Pero no hay que descuidar el hecho de que yo tengo unos recursos claves, que son los factores de producción, tengo unas actividades claves, que es la transformación de esos factores de producción para ese producto o esa propuesta de valor, y tengo unos proveedores o unos asociados clave, que son personas que están dispuestos a acompañarme. Estos son proveedores, gente interesada, directivos, amigos, gente que está alrededor que quiere que ese negocio siga echándose adelante. Todo esto, de alguna forma, tiene una estructura de costo detrás. Eso representa dinero que yo tengo que erogar, tiene que salir de mi bolsillo para que de alguna manera esa relación costo-generación de ingresos me deje entonces un beneficio final. Entonces, ese modelo de negocio hay que replanteárselo, porque digamos de repente una panadería, como el caso que tú estás colocando, Guillermo, la panadería dice, bueno, mi segmento de mercado es, en principio, las personas que trabajan en la zona en la que me encuentro y la zona residencial que yo atiendo. Pero bueno, de repente se ha pensado cuántos apartamentos hay, se ha pensado cuál es verdaderamente el perfil de ese cliente que va a la panadería. Eso es muy importante replanteárselo. Lo otro es, bueno, solamente es pan. Yo solamente vendo pan. ¿O qué otras cosas vendo? Ah, bueno, entonces vendo charcutería, pero la gente viene por el pan y la charcutería, es decir, yo hago los cortes maravillosos y el pan me queda muy, muy sabroso, o también es la relación que yo establezco con las personas de confianza, la atención, ese postventa. Esas son las cosas que ahorita yo tengo que estar calibrando para saber entonces cómo yo puedo llevar esa experiencia a lo digital, utilizando, integrando cualquier cantidad de herramientas que tenemos a las manos, como redes de microblogging, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, como puede ser Discord, redes sociales, las propias redes sociales del negocio de la empresa, que si no las tengo, las puedo utilizar ahora, y si las tengo y no las he utilizado al máximo, puedo crear una estrategia que me permita conectar mi actividad económica y comercial, generar un postventa, mantener interesada a ese segmento de mercado clientela en lo que estoy haciendo y hacerle llegar de forma no invasiva las cosas que estamos haciendo para que sigan conectados con nosotros. Ah, pero es que también tengo una página web. Ah, yo puedo establecer una estrategia con mi página web que me permita mantener informado, por ejemplo, si en mi panadería no solamente vendo pan y charcutería, sino que quizás hago sándwich, hago desayuno, puedo generar inclusive almuerzo. Este es el menú del día, esta es la actividad que tenemos. Es mucho lo que yo puedo hacer. Entonces, parte de nosotros, el hecho de poder sobrevivir la experiencia que estamos viviendo, porque recordemos que ya la economía venezolana tenía 6 años arrastrando un PIB que venía en franco proceso de deterioro, tenemos una hiperinflación, tenemos una distorsión monetaria, el dólar, o sea, el dólar no oficial llegó hoy a 132.000 bolívares por unidad, estamos hablando de 13.2 billones de bolívares sin las dos reconversiones. Eso nos quiere decir que independientemente de la pandemia, la economía se sigue deteriorando. Y evidentemente hoy por hoy, con el personal en casa desmovilizado, que son costos variables, tengo que seguir erogando para pagar una nómina, y lo mejor que puedo hacer yo es planificar, generar estrategias, crear tácticas y técnicas que me permitan conectar con mi segmento de mercado para mantener vivo ese flujo de efectivo que me permita generar ingresos, mantener la nómina y hacer que mi negocio dure 30 días más, para ver si dentro de 30 días nos vuelven a extender ese tiempo en casa, o simplemente, bueno, podemos entonces resurgir a ese después, que ese después que viene con una sociedad totalmente diferente. Tienen que ser una cosa absolutamente distinta, porque además acá en Venezuela hay elementos y factores que son diferentes a cualquier parte del mundo.
En otros lugares no hay un problema de gasolina, en otros lugares no hay un problema de hiperinflación como la que tenemos nosotros acá en Venezuela, en otros países no hay un problema de abastecimiento como lo tenemos acá en Venezuela. Aquí nosotros pasamos de cosas tan insólitas como de los bachaqueros a los bodegones en 1 o 2 años, cosas que la gente no entenderá, pero así ocurre. Ahora bien, Aarón Olmos, @AarónOlmos1, está con nosotros el día de hoy. Es economista, es profesor invitado también del IESA, una persona que conoce muchísimo en materia económica. Aarón, pero esa es de repente aquella persona que tiene una empresa y de la cual vamos a seguir hablando, tenemos chance para ello. Pero aquella persona que de repente, como tú bien dices, se me acaba de ocurrir un mecánico, como tú pusiste un ejemplo, ¿ok? Aquel autoempleado, el abogado, el mecánico, el odontólogo, en este caso comunicador, por decirlo de una forma, que somos autoempleados, el profesor que no puede de repente dar clases en la universidad, que no tiene chance de ir a la universidad. Y atención, recuerden que ustedes son los protagonistas de este chat, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, que por favor crean que nuestro invitado, por supuesto, con todo su conocimiento le puede responder, háganla, él la va a leer y se la va a responder con muchísimo gusto. Pero aquella persona que de repente no tiene la capacidad de transformar o digitalizar su experiencia, cree él, en esto que estamos hoy viviendo. Aquella persona que no puede arreglar un carro a través del chat, una persona que no puede, obviamente, hacer este tipo de cosas, ¿qué puede hacer? Me explico. Aquella persona que tenga otras fortalezas, otros oficios, otras propuestas de negocio que puedan generarse dentro de la crisis. Hoy leí algo que me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes. La crisis tiene 3 elementos importantes. 1, tiene una solución, seguro. Tiene una solución seguro, ¿ok? 2, tiene un tiempo, o sea, se va a acabar. Esa crisis en algún momento se termina. Hoy, mañana, pasado, no sé, pero esa crisis se va a terminar. Y tercero, importante, esa crisis ha de dejarte una enseñanza. Entonces, tiene, así tal cual, tiene una solución, seguro, tiene una solución, tiene un tiempo y además debe dejarte pues una enseñanza. Se me ocurre el mecánico que de repente podrá decir, yo puedo empezar a grabar videos de cómo se repara un motor y lo monto, ¿okay? Y el detalle es, ¿qué puedo hacer yo? No sé si por ahí va para que lo puedas desarrollar, por favor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué fortaleza tengo yo para que la gente lo compre y sea capaz de pagarme por esto que yo también sé hacer y que lo puedo ahora montar de repente en esta plataforma? Te escucho con atención. Es correcto. Bueno, fíjate tú, tendríamos que partir de la idea de que todos nosotros, querámoslo o no, cuando estamos en la calle haciendo nuestra actividad, nos terminamos convirtiendo en mediano o largo plazo en marcas personales. Las personas van a ti porque conocen de tu trabajo, saben tu potencialidad, la capacidad que tienes, e independientemente de que exista otra persona que lo pueda hacer, van contigo por una razón. Y eso debemos ser conscientes, debemos ser capaces de poderlo explotar. Si mi actividad no puede ser digitalizable, yo puedo entonces reinventar mi actividad formal, bien sea por la vía digital, en términos de o brindar asesorías, ¿verdad? Desde el punto de vista de la mecánica, orientar a otros a hacer arreglos a distancia, ¿verdad? Y quizás por eso cobrar, establecer sesiones de trabajo para generar recomendaciones. Y la gente me dirá, bueno, Aarón, pero ya va, ¿cómo esperas tú que quizás un señor que se la pasa todo el día metido un motor diésel para allá y para acá, que tiene esas manos así llenas de grasa porque está todo el tiempo trabajando, vaya ahora a lo digital? Es que precisamente está ese tercer elemento que tú decías ahorita, Guillermo, la enseñanza. La enseñanza es que hoy todos estamos obligados a manejar herramientas digitales, querámoslo o no. La única forma de podernos mantener, no solamente el hecho de mantener la marca personal, ese trabajo que estamos haciendo, el hecho de seguir generando ingresos, viene por la vía de la reinvención y por el uso de nuevas herramientas. Y todos tenemos estas capacidades, máximo cuando todas estas herramientas son plug and play, muy sencillas de utilizar, cosas que quizás podemos aprender en media tarde sentándonos con bastante dedicación, cómo podemos utilizar Zoom, cómo podemos utilizar Telegram, cómo podemos quizás darle usos alternativos a esas herramientas, porque eso es lo otro bueno que tiene la tecnología. Quien diseña un dispositivo o un servicio de este tipo lo crea con una intención, pero cuando llega a manos de nosotros, los usuarios, nosotros según nuestras necesidades lo cambiamos en función de algo distinto. Entonces allí cuando comenzamos a ver abogados, médicos, psiquiatras dando quizás consulta, orientando a sus clientes vía Zoom, o vía WhatsApp, o vía Skype, ¿sí?
o de repente vemos profesores utilizando Moodle o Blackboard o simplemente grabando videos en YouTube para que los muchachos lo puedan ver en clase y repetir tantas veces como deseen. O quizás el psicólogo o psiquiatra o de repente el panadero que dice, mira, yo no puedo digitalizar lo que yo puedo hacer, bueno, déjame explicarle a la gente cómo se hace una masa madre y cómo se hace pan. ¿Sabes qué está diciendo eso? Ahora con mi emprendimiento, dejé mi trabajo, me dediqué a mi emprendimiento, estoy haciendo carteras. Hace un mes no estoy haciendo absolutamente nada porque ya hace carteras. Entonces, te hago yo la pregunta a la amiga que nos está escuchando y Aarón de repente podrá pues ampliar un poquitico más. ¿Qué posibilidades tienes tú de montar tutoriales sobre carteras? Sobre cómo se diseñan carteras, por ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de que tú armes un chat por Zoom y digas a 10 personas, a 15 personas, que digan clases para hacer carteras vía, de repente, a través de la tecnología y esas personas te puedan pagar X cantidad de dólares, 1, 2, 10 dólares cada una, por esa clase o esas clases que tú puedes hacer para diseñar? O sea, esa herramienta que tú tienes, quise decir, esa fortaleza que tú tienes, bien hablaba Aaron más temprano del DOFA, ¿ok? De esas fortalezas que tú tienes, en vez de quedarte encerrada y pensar en el problema, piensa en la solución. ¿Cómo con lo que yo sé puedo generar un ingreso? Si usted, amiga mía, sabe hacer entonces carteras, hay posibilidades de que usted haga esto mismo que estamos haciendo el profesor Olmos y yo con unas 10, 15 personas, 20 personas y les enseñe a hacer una cartera. No sé si quieras algo aportar sobre eso, Aaron. Ahí tenemos un ejemplo de una pregunta que nos acaban de hacer. Claro, y no solamente eso, el hecho de, bueno, quizás ahorita no se están demandando carteras porque la jerarquía de las necesidades son otras, y eso es totalmente entendible. Y quizás la amiga hace carteras, pero de repente no hace lo que la persona está buscando, que es alcohol o gel antibacterial. Pero ¿y qué tal si de repente la amiga pudiese hacer más, ¿sí? O tapabocas? Por lo menos hay conocidos que yo tengo que tienen impresora 3D, que les encanta la tecnología, y han dedicado parte de su esfuerzo a hacer estas viseras para colocar ahora a los médicos en, ¿cómo se llama? En consulta, ¿no? Entonces, es Ajá. el tema de cómo con los propios recursos que yo tengo, si bien no necesariamente me puedo ir por la vía de un tutorial o dar una clase o explicar cuáles son los patrones para hacer una cartera de determinadas características, quizás oriento ese esfuerzo y esos materiales que tengo a generar algo que por el momento, por la ocasión, tiende a ser más demandado que lo que en principio estaba haciendo. ¿Sí? Es Claro. un poco también el tema de adaptarse a la situación de mercado. Evidentemente el horizonte que nosotros tenemos delante, hay que entender un poco las medidas que se están tomando en algunos países. En algunos países están suspendiendo actividades hasta septiembre. El horizonte temporal que en Venezuela se ha asumido para medidas económicas son de 6 meses. Se va a terminar las clases vía online. No sabemos si cuando lleguemos al 13 de mayo nos digan que ahora la cosa es el 13 de junio, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces tenemos que ir trabajando escenarios donde las facultades que tenemos, las competencias que tenemos, las herramientas que tenemos nos ayuden a reinventarnos. Aarón, a mí me encantaría dar esa clase, ese tutorial, pero nadie me conoce. A ver, se está deteniendo en estos momentos la señal del profesor Aaron Olmos. Vamos a ver si lo logramos. Denme un segundo para ver si yo quitando este estuche, pues se escuche un poco mejor. Y porque hay dos. Ujú. Aaron, Las herramientas. ok, pero vamos a ver. Están las redes sociales, están las herramientas tecnológicas. Vamos también a pensar en algo. No sé si se escucha mejor ahora que le quité ya el protector al celular porque yo estoy transmitiendo de otra manera. Entonces, quería estar en un sitio donde sé que la señal es mucho más estable. Entonces, de todas estas te puede ayudar un poco. Lo que le decía, ¿cuáles son los sectores? Vamos a hablar de lo macroeconómico un ratico y luego vamos otra vez a lo micro. ¿Ok? ¿Cuáles son esos sectores que van a salir más desfavorecidos posiblemente? Se habla, leí en estos días, el sector turismo, por ejemplo, las líneas aéreas. Tengo un hijo que trabaja en un call center de Copa en Panamá y aparentemente va a haber una reducción importante también de personal. Eh, Ahí nosotros tenemos modelos de negocios, por lo menos tenemos gimnasios, mi esposo y yo, y entiendo que lo vamos a tener que cambiar o replantear la forma de hacer entonces el ejercicio,
porque yo no sé cuántas personas quieran estar junto a unas 10, 15, 20, 30, 40 personas en un solo salón, ¿ok? Entonces, hay varias cosas que se vienen más adelante, porque como bien dijimos, toda crisis tiene su tiempo, su término, pero ¿cómo nos podemos nosotros preparar también? ¿Cuáles son esos sectores que consideras tú pues están siendo pues desfavorecidos con todo esto y que han de pues replantear, y cuáles aquellos pueden salir favorecidos? Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a productos de higiene personal, productos médicos, por ejemplo, creo que las está yendo muy bien ahora. Sí, bueno, fíjate, en principio todo lo que son sectores económicos vinculados con algo que se conoce como economía del ocio. O sea, todo lo que Ajá, es goce, disfrute del tiempo libre, divertimento. O sea, cines, teatros, turismo, viaje, ¿verdad? Son actividades que están siendo muy golpeadas porque inclusive el horizonte temporal para volver a tener grandes grupos de personas reunidos quizás será por un tema de seguridad ok, hasta el año que viene. ¿Sí? complicado. Los que nos Ajá. dedicamos a conferencias, charlas, Mm. ese tipo de cosas, eso va a tener que ser por digital. Ahora, no necesariamente alguien puede tener una experiencia turística de un hotel en Margarita virtual. Pues bueno, mire su habitación al teléfono, mire la playa, ajá, mire el cóctel, eso no tiene sentido. O sea, la No, gente para tiene nada. que vivir su propia experiencia. Entonces, ahí el modelo de negocio, al igual que el tema de los gimnasios, hay que reinventarse y saber qué otra cosa puedo hacer con este espacio que tengo aquí, ¿sí? Claro, Es decir, las máquinas que tengo, bueno, evidentemente tomando en cuenta si son mías, son alquiladas, temas de depreciación, costos, local, luz, teléfono, toda esa cantidad de elementos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los costos, ¿no? Y si yo, manteniendo esos costos en funcionamiento, puedo hacer otra cosa, o puedo darle otro uso al espacio o a las herramientas o a los implementos, bueno, quizás puedo sobrevivir esta situación. Fíjate tú, veíamos la noticia de que los parques temáticos de Disney habían tomado la decisión de desincorporar 43.000 trabajadores, wow. ¿sí? Y es una situación que está ocurriendo y muchísimas personas van a caer en situación de paro y básicamente van a ir a solicitar algo que por ley existe en todas las naciones, mayormente, que es el paro forzoso Claro, cuando forzoso. tienes unos meses que el ejecutivo te puede pagar eso a ti. Sin embargo, sabemos que el horizonte temporal puede ser mucho más allá en el tiempo, de un mes o un trimestre, razón por la cual eso va a recargar de gasto a los gobiernos y de allí las medidas y paquetes económicos que han sacado tanta liquidez a la calle, ¿no? La intención es saber cómo yo, dentro de esa situación de paro, ojo, no estoy desempleado porque yo quise, estoy desempleado por una situación coyuntural, pero Claro. no quiere decir que luego cuando la cosa pase me vuelvan a llamar, porque Pero hay esa es otra otra cosa, cosa. claro, y otra cosa que también te pueden volver a llamar, pero atención, así como todos, porque nadie me puede decir que de repente no previó que el coronavirus iba a llegar a su país, ¿ok? Uh Pues -huh. también tú tienes que estar pensando que de alguna otra manera puedes quedar desempleado en cualquier momento. Es Entonces, correcto, ya tú tienes un plan B pensado al menos. Ujú. es correcto, esa es la idea. Y ahí otra vez tenemos que volver a nuestras capacidades y a nuestras fortalezas internas, competencias de cómo yo puedo, de una situación como esta, generar lo mejor de mí, explorando nuevos escenarios. O sea, ¿en qué soy bueno yo? Ah, bueno, yo soy matemático, bueno, yo soy bueno dando clases, quizás soy el peor dando clases, me cuesta transferirle o transmitirle esa información a los demás. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, Claro, quizás puedo de repente prestar mis servicios. Hay plataformas en Internet que están pensadas para profesionales que prestan apoyo por el punto de vista freelance, ¿sí? Bien sea para ingenieros, abogados, o sea, hay que buscar porque hay opciones. sí Ahora, hay. vamos otra vez al tema de qué empresas están sacándole provecho a todo esto y no solamente son las que están vendiendo mascarillas o las que están vendiendo alcohol y gel antibacterial, ¿no? Mm. Empresas como Zoom. Zoom a nivel global en un día malo tenía 10 millones de personas usando la aplicación. Wow. Desde que entramos en esta situación de pandemia, hay 200 millones de personas utilizando Zoom en estos momentos. O sea, quien no lo conocía, lo conoció. Quien lo Conoció. conocía, lo usa mucho más frecuentemente. Quien ya lo conocía y lo usaba de manera profusa, quizás está viendo muchas más utilidades en este momento. Las redes sociales. Muchas personas se están dando cuenta el potencial que tiene la red social, no solamente para quizás dejar ver sus pensamientos o sus fotos, sino como una herramienta de trabajo, una herramienta para estar conectado, una herramienta para crear contenido. Yo creo que ahora sí nos estamos dando cuenta de que el contenido es el rey y que la conversación es la reina, ¿no? A nivel de Claro. redes sociales. Tipo Entonces, de y qué tipo de contenido además empieza realmente a hacer el contenido atractivo y necesario?
cuando son los verdaderos influenciadores o no. Aparecen entonces ese tipo de personas que aquel que me está dejando algo, ojo, no estoy diciendo que el entretenimiento no lo sea, claro que hay entretenimiento, pero hay otros que son otro tipo de cosas. Mira, voy a aprovechar la pregunta que nos está haciendo Alberto. Por acá dice, dame un segundo, ¿cómo vender ahora con el exceso? Vamos a ver, ¿cómo vender ahora con el exceso? Se me fue. ¿Cómo vender ahora con el exceso? Ajá, ¿cómo vender ahora con el exceso de competidores vía online y con lo que está pasando ahora con la actividad económica? Totalmente, yo lo descargué hace poco. Zoom, está hablando Enderlin Fernández. Entonces, ¿cómo vender ahora con exceso de competencia online? A ver. Bueno, fíjate tú que de hecho, yo creo que a todos nos está pasando lo mismo cuando abrimos el Instagram a las 6 de la tarde o 7 de la noche, vemos que todos los globitos que están arriba, todos dicen en vivo. O sea, hay un exceso ahora de personas transmitiendo live de cualquier cosa. De cualquier Evidentemente, cosa. uno tiene que curar el contenido, uno tiene que escoger qué va a ver. Y evidentemente, tomando en consideración el modelo de negocio, ese segmento de mercado, uno tiene que hacerle promoción a eso que quiere que otro vea. ¿Sí? O sea, hay estrategias para lograr eso. Pequeños mensajes en grupos de WhatsApp que no son invasivos, pequeños mensajes por Twitter, pagar de repente publicidad si se puede en algunas redes sociales para que lleguen a más personas. Ese factor diferenciador, ¿qué es lo que va a hacer diferente la conversa de Guillermo y Aarón, que están hablando quizás del efecto económico del COVID, pero hay 10 personas más hablando de eso en Venezuela o en otros lugares, pagos o no pagos? Ah, bueno, lo que pasa es que hay también una marca personal, lo decíamos ahora, de Guillermo Tell. Hay gente que conoce el trabajo del profesor Aarón. Bueno, déjame ver qué va a decir el profesor Aarón, que tengo tiempo que no lo escucho. Es el hecho de sacarle provecho y sacarle punta a ese gran trabajo que cada quien ha hecho y entender que somos marca y entender que tenemos unas competencias y unas cualidades. Entonces, ¿cómo vender con tanta gente que está haciendo lo mismo? Tienes que buscar la diferenciación. Tienes que establecer estrategias que te permitan despuntar sobre los demás. Ser ese elemento, vamos a verlo como la fruta, ¿no? Dentro de esa nevera en el supermercado donde hay bananas, cambures, todos son iguales por la naturaleza, pero de repente, ¿cuál tomas tú? Bueno, quizás el que está más limpio, el que tiene de repente un lacito de un lado, que tiene un sticker pegado a un lado, o sea, hay algo que te diferencia de los demás. Bueno, tenemos que ser lo suficientemente diestros como para, entendiendo cuál es la necesidad del segmento de mercado que yo atiendo, o al nuevo segmento al que le quiero llegar, porque esa puede ser otra, quizás me estoy dando cuenta que le puedo llegar a personas distintas a las que cotidianamente le llegaba. Y hay una cosa y que eso, tú estás diciendo, dime, y eso, termina la idea tú, por favor. Y eso es muy importante porque a veces no somos conscientes realmente en redes sociales quién nos sigue y quién nos ve. Rápidamente te doy un pequeño ejemplo. Por favor. Una gran amiga, comunicadora, ella le gusta escribir, de hecho ha publicado algunas novelas en espacios digitales, y ella juraba y perjuraba que quien la leía era muchachas jóvenes universitarias entre 18 y 25 años, ¿verdad? Que estaban ocupadas en la mañana y leían sus novelas en la noche. Cuando entramos a sus redes sociales y verificamos la analítica de dónde la veían, a qué hora la veía, quién la veía, resulta que se dio cuenta que más la veían y la entendían desde España, mujeres jubiladas, pensionadas, entre 50 y 65 años que les gustaban las novelas románticas. O sea, ella no tenía ni la más remota idea de quién era su segmento de mercado. Entonces, en las redes sociales, cuando nosotros entramos en la analítica de Twitter, en la analítica de Facebook, en la analítica de Instagram, nos damos cuenta de ese perfil que tú dices, ya va, porque me siguen 36% mujeres y tanto por ciento de hombres. ¿Qué estoy diciendo yo en mi contenido que llama la atención a esto? Entonces, hay que prestarle atención al mercado. El mercado nos habla y nos dice cosas. Y no solamente eso es en las redes sociales, Aaron. Eso es en los medios de comunicación. O sea, tú tienes que tener clarísimo, pues, a quién te diriges tú. Y una vez que tú tengas claro a quién te estás dirigiendo tú, pues tus códigos, tu discurso, tu forma de hablarle a ese público es absolutamente diferente. Y eso es en radio, en televisión, en redes sociales, en lo que sea. Una vez que tú tengas claro y definido cuál es tu público, ¿ok? Porque tú de repente no le vas a vender, no sé, vamos a poner nuestra amiga, que en este caso vende carteras. Ajá, pero ¿quién es la chica que les compra las carteras? Son las millennials. O tú vas a hacer entonces de repente carteras que son las que les gustan a las señoras de más de 60 años. No las vas a vender, a menos que empieces a hablar de las señoras de 60 años. Así es sencillo. En su propio lenguaje. Exacto, en tu propio lenguaje. Tú tienes ¿a quién se lo vas a decir? ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres decir, mejor dicho? ¿Qué es lo que quieres decir?
Cuando sepas qué es lo que quieres decir, yo quiero plantear algo, una idea que quiero comunicar, ¿ok? Ajá. Y entonces dice, ¿a quién se lo voy a decir? ¿A quién va a dirigir entonces mi Ujú. modelo de negocio? ¿A quién se lo va a decir? Y cuando sepa quién, pues puedes conseguir un cómo decirlo, justamente. Y Así ese es, cómo decirlo va a hacer justamente que mi mensaje llegue y cale a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso es fundamental. A la hora de así vender, es, lo dijimos un poquitico más temprano, y tiene que ver a quién le estás vendiendo, cuál es tu prospecto, cuál es esa persona que está ahí que es tu prospecto, cuál es esa persona que está ahí a la cual tú vas a decir, mira, esta es mi cartera, este es el reloj que yo vendo, etcétera. ¿Tienes claro quién es esa persona? Una vez que tú defines quién es esa persona, te aseguro que vas a encontrar la forma y manera de decirlo, porque de repente resultará que esa señora no utiliza Instagram, sino que utiliza Facebook. Entonces tú vas a es tener que utilizar correcto, otra red. ¿Así es? es correcto, es correcto. Es igual, fíjate, por lo menos no es lo mismo quizás dar una clase en un posgrado que dar una clase en un técnico. No es lo mismo quizás atender a un público mayor de edad ya, que inclusive puede ser papá tuyo, Así a de es. repente unos chamos que están comenzando a vivir la experiencia universitaria. Entonces, y tampoco es lo mismo, ¿verdad? De repente dar clase en algún tipo de institución, una pública y una privada, en el horario de la mañana y en el horario de la noche, totalmente diferente. Entonces, uno tiene que adecuar ese contenido, los logos, el mensaje, la manera, la vía, Uh para -huh. que cale de la mejor forma en la medida en que tú entiendas cuál es tu audiencia. Y esa Claro. es parte de la clave de entender ese proceso de transformación que tenemos hoy. ¿Qué le pasaba a mi amiga? Cada vez que ella colocaba un post en sus redes sociales, lo hacía en función de esa persona que ella creía que la leía. Pero como la leía más en España, cuando ella publicaba eso, la que ver entonces con ese proceso de reinvención y transformación que tenemos que llevar el día de hoy en la situación que estamos viviendo. Que podamos. A ver, profe, nos quedamos, Ahí no estamos. sé, estamos aquí otra vez. Decía entonces que cuando ella empezó a descubrir que eran las señoras de España, y por ahí nos quedamos. Cuéntame. Importante entender que ella se daba cuenta, o sea, después entendió que cada vez que colocaba el mensaje, a la hora de la mañana en la que teóricamente las personas que leían sus libros lo iban a ver, realmente no lo leían porque las señoras en España a esa hora estaban durmiendo. Entonces es Claro. el hecho de entender correctamente bien quién es y dónde están para poder hacer llegar el mensaje y luego, en la medida en que creemos conversación, porque los mercados son conversaciones, yo tengo que Ujú. atender ese segmento de mercado, tengo que establecer una relación con ellos, tengo que tratar de preguntarles, bueno, ¿y cómo le fue con la experiencia? ¿Volvería usted a comprar? ¿Volvería usted a comprarme una cartera? ¿O dame ideas de diseños personalizados? Es mucho lo que yo puedo hacer. Evidentemente las necesidades de nosotros han cambiado hoy y en Claro, función de eso absolutamente. también podemos crear actividades que nos ayuden a entender esto. Por Te voy a ejemplo, hacer, actividades de orientación y consultoría vinculadas con el tema de lo que pase después de superar el COVID-19, por ejemplo. a eso voy. Te voy a hacer dos preguntas para que desarrolles, ¿ok? Y recuerden que ustedes también pueden hacer las preguntas. Primero, aquellas personas que no se han dado cuenta, te voy a poner un ejemplo que para mí es perfecto. Yo tengo una cuñada que es una extraordinaria odontólogo, pero no está trabajando ahorita, pero es una súper, súper, súper dura cantando, una tipa que canta espectacular, y además es profesional también del canto. Entonces yo le dije, tú no puedes dar clases de canto justamente a través de una red social, por ejemplo, eso sí que yo creo que lo puedes generar. Y a eso voy. Aquellas personas que no han descubierto ese otro, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? ¿Qué puedo yo inventar? Si no lo tienes todavía, hay posibilidades ahora de que puedas hacer algún curso, algún taller, algo en particular que te prepare durante este mes que vas a tener en cuarentena todavía, como para que después lo puedas ofrecer más adelante. Entonces, ¿cómo puede alguien descubrir, no sé si a través de una matriz DOFA, como bien lo dijiste un poco más temprano, ¿ok? ¿Qué puede la persona entonces descubrir para irse preparando ahora y qué otra fortaleza tiene ella para ofrecer a alguien que le pueda pagar por eso? Y lo otro es, ¿qué viene después del COVID-19 desde el punto de vista económico? Porque aquel que esté pensando que después que digan, mira, se levanta la cuarentena y te vas a conseguir exactamente el mismo país, no solamente aquí en Venezuela, el No. mismo mundo, diría yo, que hace unos 30, 40, 50 días atrás, creo que está equivocado. Te escucho, profe.
Sí, bueno, en principio hay herramientas y metodologías para tratar de mostrarnos a nosotros mismos qué capacidades y competencias tenemos, ¿no? Ujú. El mismo modelo de generación de negocios Canvas tiene una versión personal, donde el individuo se centra y te puede mostrar algunas capacidades o potencialidades que tienes para desarrollar, ¿no? O sea, hay múltiples herramientas y metodologías para eso. Es cuestión de escoger una y tratar de ver en qué otras cosas soy bueno, ¿sí? E inclusive el hecho de descubrir cosas en las que eres bueno y no sabías y nadie nunca te había visto, ¿no? Entonces eso es muy Claro. importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para explorarlo, ¿no? Lo otro es el tema de lo que viene después. Ujú. Evidentemente, la Venezuela que viene después y el mundo que viene después necesariamente es totalmente diferente, porque tenemos un virus tan pequeño que nadie lo puede ver, pero que sus efectos son total y absolutamente palpables en el mundo real. Lo vemos en cantidad de decesos, de personas que se nos están yendo en diferentes lugares. Lo vemos en temas propios de formación sanitaria, de investigación médica, lo vemos en su afectación económica, porque tenemos ahora personas que están en casa y no trabajan, pero también tenemos personas de riesgo que son población económicamente activa, que durante muchos tiempos dejaron un legado y que son los que principalmente se nos están yendo. Se nos están Sí, yendo las personas que tienen más experiencia, más conocimiento y más cosas que contarnos. Los sí. abuelos, los tíos, los padrinos, 60, 70, 80 años, son los que en principio se nos están yendo. Entonces vamos a tener un mundo diferente, donde quizás la conciencia que vamos a tener nosotros de lo sanitario, yo creo que a nadie se le va a olvidar lavarse las manos a cada rato, ¿verdad? Echarse alcohol a cada rato en las manos, ser más cuidadoso con el tema de tocarse la cara, pero es que más allá de eso, vamos a ser más conscientes de las potencialidades que tenemos, porque Claro. nosotros mismos en estos 30 días hemos descubierto cosas de nosotros para poder potenciar la empresa, lo que lo han logrado y lo siguen logrando, y dicen, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo no se me ocurrió antes hacer esto? Mira qué sencillo poder llevar esto, mira qué difícil ha sido y qué fácil es por esta vía. O mira qué complicado me está resultando, pero me está funcionando. O sea, hay un proceso de aprendizaje, no solamente a título personal, porque eso es lo otro. Hay un aspecto personal, personas que quizás estaban fuera de su casa de las 24 horas del día, de las 12 horas trabajando, llegaban, se iban de la casa sin luz y llegaban a la casa sin luz, ¿no? No veían a la Sí. esposa muy poco, veían a los chamos muy poco, y ahorita se están dando cuenta que tienen unos hijos brillantes, que de Mm. repente tienen problemas con la esposa y jamás se habían terminado a poner de hablar esas cosas, o se dan cuenta que lo que la maestra le decía al muchachito en el cuaderno es cierto, que es flojo y no le gusta estudiar, pero que tiene otras potencialidades. De repente el hecho de reencontrarse uno mismo leyendo, reencontrarse uno mismo jugando ajedrez, reencontrarse uno mismo escribiendo algo o tocando un instrumento. O sea, todos de alguna manera vamos a salir transformados de esto. La pregunta es si el aprendizaje, más allá de lo personal, el aprendizaje global, el aprendizaje de medio ambiente, porque también estamos Sí. viendo una cantidad de fenómenos que no veíamos antes, La los Tierra canales está en hablando. Venecia, La Tierra los, está hablando. La Tierra está hablando de exactamente, forma contundente. O sea, la Tierra los canales. se está poniendo las pilas. Y si nosotros no ponemos las pilas, ¿qué te puedo decir? Ujú. Exactamente, yo recuerdo mucho aquella frase, no sé si tú la recordarás también, Guillermo, de la película Matrix, donde el agente Smith tenía a Morpheus un edificio prisionero y le decía que el ser humano era un virus que estaba haciéndole daño al planeta y que la Mm. Matrix los había puesto a ellos, a los agentes, como la cura para eso, y que por eso todos estaban encapsulados en estos lugares como una suerte de batería, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, hay mucha filmografía que nos habla de cosas como las que nos están pasando hoy que nos ponen a pensar. El tema también de la cantidad de habitantes que tenemos en el planeta Tierra y cómo estamos de alguna manera haciendo uso de los recursos. De los Y recursos. recordando aquí, a nivel económico, las teorías de Thomas Malthus, ¿no? El crecimiento aritmético de los alimentos y geométrico de la población, ¿no? Que uno Mm. está depredando al otro y no hay para todo el mundo. O sea, Cabal. tantas cosas que nos llegan en la cabeza que nos hacen pensar que evidentemente vamos a despertar en una situación muy distinta. Quizás alguien se dé cuenta que ese trabajo en el que estaba y del que lo votaron ya no le hace falta y Claro. que en 30 días emprendió y lo que está haciendo le gusta y por ahí es la cosa. La idea es que sepas que vienen cambios importantes, que estás aprendiendo para adaptarte a esos cambios, que estás haciendo para adaptarte a esos cambios,
quién quieres ser después de esto. Eso lo tienes que estar haciendo ya desde este momento. ¿En quién o en qué te quieres convertir después de todo esto? ¿Tienes tiempo suficiente? Porque por ahí también leí una vez y lo puse en un post. Y vamos a ver, de todas maneras, no sé si ustedes, Por aquí estamos, por aquí estamos. ¿qué serían? ¿Y en qué? Te dejo eso. Yo sé que quizás esta es una pregunta complicada para hacer en tan poco tiempo. ¿En qué invertir a partir de ahora? Por ejemplo, ¿las criptomonedas son un refugio o qué puedo hacer? Mira, hay que invertir. Lo primero que habría que invertir es en formación, ¿sí? Claro, Lo primero que hay que genial. invertir es en uno mismo, ¿no? Agregarse valor. Hay cualquier cantidad de opciones, ahorita gratuitas, o formaciones a un 50% de descuento, instituciones de formación aquí en Venezuela, por ejemplo, de alta calidad, que solamente en estos momentos quizás alguien pueda llegarle a sentarse a escuchar a un profesor o una eminencia de esas hablando, dando una charla, un curso de eso. Entonces, hay que aprovechar esos espacios y la mejor inversión es en educación. Ya Así hablando es. del Bill Metal, Bravo. ¿en qué invertir? Bueno, podemos invertir en activos, ¿no? Es decir, podemos recuperar la casa. Yo creo que todos en casa nos hemos dado cuenta de esa gotera, de esa telaraña, de esa cosa que hay en el hogar que no le prestamos atención porque entramos y salíamos, ¿no? Entonces, invertir en remozar o recuperar los activos que ya tenemos es muy importante, ¿no? Lo otro, a nivel económico financiero, invertir, hoy por hoy muchísimas personas, independientemente de la velocidad a la que se deprecia la moneda, siguen comprando divisas y siempre ha sido un refugio en una situación hiperinflacionaria como la que tenemos. Sin embargo, también el tema cripto, que tú lo mencionabas ahorita, en principio estudiarlo para entenderlo, luego de entenderlo, formarse para trabajar en los mercados financieros y quizás a partir de ahí. Hacia la cripto y se causó el video. Sí, el hecho de poder quizás poder estudiar y formarse para entender los mercados cripto y a partir de ahí quizás orientar parte de ese dinero, lo que estemos dispuestos a perder, ¿verdad? Un porcentaje a esas actividades cripto que nos permitan ver esas finanzas del futuro, porque ya están pasando, ¿no? Ya quien fuese presidenta del Fondo Monetario Internacional, quien es hoy presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya lo decía hace 2 años para acá, que había que prestarle atención al tema blockchain, no tanto al tema cripto. El Banco Central de Suecia, el Riksbank, este año está experimentando con la creación de su propio criptoactivo. Y eso es muy interesante porque ya algunos gobiernos están comenzando a prestar atención a esto y yo pienso que ya es momento de que comencemos a ver con seriedad y desde el estudio la posibilidad de colocar parte de nuestro dinero en algunas actividades cripto. Evidentemente todo el mercado de criptoactivos se vino abajo con la economía. Sin Claro. embargo, en este preciso momento, dependiendo del análisis técnico que pueda hacer cualquier persona, quizás puede ser un buen momento para Perfecto tomar para parte comprar. de ese dinero Así y es. colocarlo ahí, ¿no? Lo que sí es Especular de cierto, alguna otra forma. Especular de alguna otra manera. Si tienes algo, un dinero que puedas poner en riesgo, atención con esto, un dinero que puedas poner en riesgo, pues, es momento de cuando los valores, y eso es válido en acciones, etcétera, compra cuando esté bajo, vende cuando esté alto. Así de simple. Profesor, siempre es un honor lo que, conversar con usted. Su idea ya para finalizar. bueno, lo que sí es cierto es que vamos a conseguir una economía en recesión a nivel global, Sí, ¿verdad? Y esa recesión nos va a llevar a seguirnos reinventando. Si se levanta el confinamiento y el aislamiento social un mes, 2 meses, evidentemente vamos a conseguir una economía muy difícil, más en Venezuela que en el resto del mundo, y vamos a tener que trabajar con más ahínco, con más ganas y con más deseo transformar a la Venezuela que queremos todos, porque precisamente la economía somos nosotros. Y así es. dependiendo de nuestro deseo de cambio, se cambiará también la economía del país. Profesor, siempre un honor. Aarón Olmos 1, ¿cierto? Aarón, @Aarón Olmos Sí, 1.
Ahí tienen al profesor Aaron Olmos, incluso para consultoría, etcétera, para lo que usted también quiera de repente canalizar con él, es perfecto. @Aaron Olmos 1 y sobre cripto también es genial. Así que si estás pensando hacer algo en particular sobre criptomonedas y quieres buscar a alguien que te pueda asesorar muy bien desde el punto de vista profesional, el profesor Aaron Olmos es una de esas personas que yo, con los ojos Muchas cerrados, gracias. les puedo recomendar. Profe, fuerte abrazo, genial, lo felicito. Muchísimas gracias por la conversación entonces del día de hoy. De verdad que sí, muy agradecido. Muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, gracias a todos quienes se conectaron con nosotros. Así que bueno, Sí, seguimos en contacto. muchísimas gracias, el profesor Aaron Olmos, @Aaron Olmos 1. Yo me quedo entonces con varias cosas, la que dijo también el profesor. Invierte en ti, por sobre todas las cosas, invierte en ti. Hay dos tipos de competencias que tenemos, vamos a decir así, o de capacidades. Vamos a hablar de competencias, las competencias duras y las competencias blandas. Las competencias duras son aquellas que haces desde el punto de vista académico, o sea, lo que estudiaste. Me gradué de ingeniero, me gradué de médico, me gradué, etcétera, de lo que sea, hasta de chef puede ser. Y las competencias blandas tienen que ver ya con la forma como tú te relacionas, cómo te expresas, cómo te comunicas, lo sabes hacer bien, porque eso es algo que a todas estas es importantísimo a la hora de tú ser una persona atractiva o no, a la hora de encontrar o generar, pues obviamente, un trabajo.